El ritmo de la mañana de Ritmo 96. Luego de que se viralizara la pregunta que le hizo una joven en su visita a la Universidad de Columbia. Tal vez por la ingenuidad, a veces por ponerse estrellas en el hombro, como generales que han ido a un campo de batalla, los políticos les gusta ir a estos escenarios para poner en su currículum, bueno, que participé de una charla en la prestigiosísima Universidad de Columbia. Y no voy yo a cuestionar aquí a una de las instituciones educativas más importantes y prestigiosas de Estados Unidos. De hecho, forma parte de la famosa Ivy League, las universidades de élite más importantes de Estados Unidos. Sí, pero hay que también entender en qué se han convertido las universidades en los últimos 30, 35 años en Estados Unidos. Más que laboratorios para formar profesionales, son laboratorios para adoctrinar individuos. Y tal vez el que no ha tenido el chance de pasar o de verse una charla, un disertamento, etcétera, puede pensar que las universidades son, en Estados Unidos, esos espacios para el libre debate de las ideas. Y eso está desapareciendo. La ACLU, que es una universidad, la ULC, la UCLA, la UCLA de California, de hecho, ha ido restringiendo y otras universidades importantes del este de Estados Unidos. Y qué hablar de un reporte reciente hecho sobre las universidades que respetan la libertad de cátedra, que es usted en el aula, respecto al tema que usted trata, lo trata desde la perspectiva más abierta posible para, a través de ese debate y de esos planteamientos, llegar a un conocimiento, básicamente. Bueno, pues se hace un ranking de eso en Estados Unidos y la Universidad de Harvard de 100 sacó 0. Ay, Dios mío. Porque son universidades que están tan sumidas a la corrección política, están tan plegadas a aspectos ideológicos que se han ido imponiendo durante las últimas décadas en Estados Unidos, que ya no se puede ni siquiera hablar de ciertas cosas. En el 2016, 2017, 15 por ahí más o menos, una personalidad bastante mediática, pero muy controversial por lo poco correcto que es, lo poco políticamente correcto que es, ya me recordaré el nombre de él. Él era editor de tecnología de la revista Breitbart, que la creó un tigre muy de derechas de Estados Unidos, muy conservador. Luego este fundador de este portal en línea fallecería unos años después de un infarto en Washington. Bueno, y él quedarían los que estaban acompañándole al frente, y este fue nombrado en ese proceso editor tecnológico de esa revista. Emilio Janokovic, creo que se llama el pana. Janopoulos, una vaina así. Bueno, este pana iba a dar una charla en una universidad en el estado de California, si no me equivoco. Los estudiantes, muy abiertos al debate, muy tolerantes del debate, le pegaron fuego a la universidad. Y hubo que suspender. Estas son las universidades americanas hoy en día. Lo visto ayer, cuando el presidente era parte de una exposición, no sé, parece que los asesores del presidente no lo quieren y no saben que en las universidades del este de Estados Unidos está instalada la teoría de que República Dominicana es un estado racista y opresor. Bueno, esa teoría no llegó de la nada a Estados Unidos y a esas universidades. Esa teoría se ha instalado en los últimos 30 años, últimos 35 años, gracias a intelectuales de origen dominicano que imparten clases o que son de estos profesores visitantes o que disertan, pero que tienen la mente muy contaminada por el mismo hecho de toda esta basura ideológica que ha copado el terreno intelectual en Estados Unidos, y que evidentemente también hay una parte importante de esto que son intelectuales de origen haitiano, intelectuales negros de Estados Unidos, intelectuales latinos de otros países, que no es que a mí me lo cuenten, es que yo he visto las disertaciones. Es que tal vez como le dedico tanto tiempo a lo que hago,
yo me siento y las leo. Las transcripciones, veo los videos, cuando aparecen, leo los artículos de los dominicanos intelectuales que escriben en inglés para periódicos y revistas de esas universidades y cómo tildan a República Dominicana de un país racista, opresor, que no ha permitido que Haití se desarrolle porque se aprovecha de la pobreza y la debilidad haitiana para sostener una industria que se aprovecha, repito, de la fragilidad de los haitianos como la azucarera y más recientemente para mantenerlos sumidos como nuestros esclavos agricultores y como los que nos pegan los bloques en las construcciones. Ustedes tienen que sentarse a leer eso. Decenas, cientos, y muchos de esos artículos son escritos por dominicanos. Bueno, entiende uno por dominicano, por gente de ascendencia dominicana. No todos los dominicanos que viven en Estados Unidos son amantes de la patria, como usted lo ve. Esos son de primera o segunda generación. Los de tercera generación en adelante desprecian, odian visceralmente este país. Y andan por donde quiera que tienen la oportunidad señalando lo peor de República Dominicana. Les cito un ejemplo en Juno Díaz. Nacido y criado en Estados Unidos, y no hay un hombre que odie más este país que ese tigre. Lo desprecia, lo aborrece. Y en cada escenario que ha tenido la oportunidad de hablar de República Dominicana, pinta la peor de las imágenes que pueda pintar sobre este país. Por lo tanto, la pregunta hecha ayer por esta joven, que hasta donde he podido averiguar, su novia es dominicana, vive en el estado de New Jersey, es una joven de 23 años, que hasta donde he podido averiguar, al parecer es de ascendencia haitiana ella, tiene algún familiar cercano. Y bueno, como ustedes sabrán, para contar una experiencia en Estados Unidos, desde que tú estás en la primaria, ya tú estás siendo objeto de adoctrinamiento. Lo cuento porque el sobrino de un amigo, cuando tenía 13 años, ya formaba parte del club, sin ser gay, del club de apoyo LGBT de su escuela en el Bronx. Y recuerdo cuando lo conocí, que me tocó el tema y dije yo, definitivamente este país se jodió. Y estoy hablando del año 2017. No estoy hablando de hoy, ni de hace 3 meses. Se tiene que tener ya 20, 21, una vaina, hacer un carajito. Entonces, ese proceso se da a lo largo de toda la formación académica y entiende uno que profesional de estas personas que van a las universidades, repito, no muchas veces a aprender sobre lo que van a hacer, sino a ser adoctrinado para luego convertirse en punta de lanza, en carne de cañón o en, como en este caso que nosotros vimos ayer, en una persona que lanza una proclama desde una trinchera revolucionaria en contra de un maldito país esclavista opresor como el nuestro. Y lo lamentable es, entiendo yo, la reacción, por eso me tomé mi tiempo en averiguar ayer de quién se trataba esta tipa. No tengo que averiguar mucho de cómo es la mente de la mayoría de estudiantes universitarios en Estados Unidos, en las principales universidades, porque yo tengo amigos que estudian en universidades en Estados Unidos. Y yo soy el amigo que se fue a la universidad en Estados Unidos y sé en qué se ha convertido el amigo después de estar en esas universidades. Les lavan el cerebro. Ustedes nunca se han puesto tal vez a ver la media de los profesores en Estados Unidos. Hay un libro bien interesante de un autor canadiense que es, lo he mencionado aquí en el programa. Yo ese libro lo leí hace unos meses. Lo compré por pura curiosidad. Y este tipo, Gad Saad, se llama el caballero. Y bueno, él ahí hace una relación. Por cada 10 profesores de pensamiento de izquierda en Estados Unidos, hay uno de pensamiento de derecha. Es una vaina avasallante el pensamiento
que le meten en la cabeza a los estudiantes, la forma de ver la vida. Eso no es fortuito. Eso tomó décadas en que fuera así. Tal vez hace 30 años la cátedra, la libertad de cátedra permitía, bueno, y también la diversidad de ideas permitía que hubiera de todas las líneas de pensamiento dentro de las universidades. Bueno, eso se convirtió en una cosa prácticamente que es un solo pensamiento. Y obviamente cuando alguien da clase a través del tamiz que ve, del cristal que ve la vida, todo lo va a transmitir desde esa perspectiva. Y qué hablar de las posturas postmodernas y todas estas mierdas, que donde ya hasta cuestiones meramente matemáticas son censuradas en Estados Unidos. Un estudio que planteaba por qué las mujeres son menos dadas a dedicarse a las matemáticas y a las ingenierías fue censurado por presiones de grupos feministas, porque explicaba el fenómeno científico, el fenómeno desde una perspectiva científica. Entonces no crean ustedes que lo que vieron ayer, que no solamente es una cuestión dirigida, porque esa jovencita no fue ahí y dijo, bueno, aquí mañana va a estar el presidente, yo tengo una postura clara de esto es lo que yo creo, Exactamente. y yo voy a ir allá a hacerle mi planteamiento al presidente, y en un espacio de intercambio de ideas, pues entonces él tendrá la oportunidad de refutarme y yo tendré la oportunidad de rebatir esa opinión o esa postura que él me refute. Los argumentos, no es eso. Hermano, miren, no es eso, ustedes no se imaginan. Y el gran problema es que mucha gente se enteró ayer por primera vez la locura que se está viviendo en las universidades en Estados Unidos. Entonces, esto no es fortuito. Ya un ex miembro de la KGB, un desertor de la KGB, en una entrevista de 1984, explicó qué es lo que está sucediendo con Estados Unidos. Eso se llama subversión ideológica. Y lo estamos viviendo en República Dominicana. Sí. Y en la medida en la que ustedes no mantienen la calma ante estas situaciones, que se dejan crispar por esto, tienen menos capacidad de entender qué está pasando. En la medida en que nos hacen sentir más culpables de la suerte, del destino, de la mala suerte, de las malas decisiones, porque Haití desde el día 1 que surgió como nación estaba destinada al fracaso. Desde el día 1 estaba destinado al fracaso. Y no porque fueran negros. Es que hay demasiados frentes enfrentados que en 200 y pico de años no se han puesto de acuerdo. Y en el proceso han destruido su país. Aquí nos hemos entendido turcos, libaneses, españoles, italianos, americanos, polacos, alemanes, de las Antillas menores y de las mayores, cubanos. Aquí nos hemos sabido entender. Y esa es la diferencia. Porque en el centro de nuestro entendimiento ha estado un proyecto de nación en el que hemos creído todos, aunque vengamos como el caso de la familia Abinader, de Líbano. Ellos han creído en el país y aquí ya van por la tercera generación. O de la familia Arbaje, por mencionar el caso de que son también de ascendencia árabe. Y nos hemos entendido en República Dominicana. Y aquí estamos, con todos nuestros problemas, pero estamos todos alrededor de un proyecto que se llama República Dominicana. Y lo digo sin exacerbar el sentimiento nacionalista o ver al que tiene una bandera diferente como un potencial enemigo, porque eso es estúpido. Hay que diferenciar a la gente de quienes se benefician de la gente y del caos. Lo de ayer fue perfectamente algo dirigido, repito, por los de siempre, por los que dedican horas,
días, semanas, los que dedican mares de tinta a construir una narrativa sobre República Dominicana que no es cierta. Es que la obsesión que tiene Estados Unidos con el tema de la raza, solo cuando tú entiendes su historia, tú puedes comprender, y el americano piensa que ellos son el centro del mundo y le hacen pensar a todo el mundo que ellos son los portadores de la verdad y de la moral. Y Estados Unidos no tiene moral para hablar de racismo, porque hubo de morir 600,000 americanos, la mayoría de ellos blancos, creyendo que valía la pena morir en una guerra enfrentados contra sus compatriotas, porque un bando entendía que el negro, por un mandato bíblico, era un ser sin alma, un animal que se podía poseer como una propiedad y tenerlo al servicio tuyo. Y otro entendía todo lo contrario. Y ustedes saben qué pasaba en República Dominicana desde principios del siglo XIX. No habían esclavos en este país. Quizás en el 1804, cuando Haití se independiza, en República Dominicana quizás un 14% de la población mulata y negra que había en el país era esclava. Y todavía no existía República Dominicana. República Dominicana no existe hasta 1844. Y ya cuando República Dominicana se crea como nación, ya se había abolido la esclavitud en el país. O sea que nosotros no duramos 90 años esclavizando a un porcentaje de la población o viéndolo como propiedad. De hecho, República Dominicana, lo que antes era otra cosa, el lado del Santo Domingo español, era hacia donde los negros que se querían liberar de las cadenas y la esclavitud huían. Y tenemos enclaves que están ahí con historia. Que no te la cuenten, que tú no lo conozcas, es por tu vagancia intelectual. Y quizás pudieras sentarte tú a argumentar de forma sostenida que este es un país que tiene muchas complejidades y que tenemos muchos complejos. Eso es verdad. Pero que ese problema racial de ciudadanos de segunda categoría no ha existido en República Dominicana por una cuestión de raza, como los llaman ellos. Que en 1960, 61 y 62, cualquier dominicano que visitara la ciudad de Florida, la ciudad de Miami en Florida, tenía que ir a los baños de negro. Tenía que irse a la cola del autobús. Porque nos trataban como lo que somos, negros. Estados Unidos no tiene moral. Lo que pasa es que ha hecho un ejercicio para convencer al mundo de que ellos son los policías del mundo, lo mejor y el centro, para decirle a todo el mundo que moralmente ellos son superiores. Y es falso. No lo son. Cuando Estados Unidos apresaba y metía tras las rejas a dos hombres por cogerse entre ellos en una habitación en privado, en República Dominicana no teníamos ese problema. Aquí teníamos en la radio en 1950 a un personaje que bugarroneaba en Guibia, bugarroneaba en Boca Chica y bugarroneaba por donde le daba la gana a la luz del sol. Una personalidad pública. Habrán temas sociales y de prejuicios de todo tipo contra la homosexualidad que todavía subyacen hasta el día de hoy. Porque las sociedades evolucionan. Los países ideales no existen. Hay culturas que son mejores que otras. Y esa es la verdad. Pero Estados Unidos, en su afán de ocultar sus propios pecados, anda por el mundo poniendo estrellitas de chico bueno, de chico malo, mientras ellos tienen un país convertido en un caos. Entonces, no le acepten eso a nadie. Así como yo vengo aquí y señalo siempre a los hipócritas que van y escriben al País, que escriben en el New York Post, que escriben en el Washington Post, etcétera, los retrato porque son la negación de lo que afirman. Como nuestra buena amiga Rita Indiana, que está molesta conmigo porque yo le señalo que ella es de nuestros peores enemigos a nivel internacional. Que escriben en inglés, en español y están por ahí subescritos. Léanlo. Nos acusa de esclavistas.
Entonces yo lo que los invito a ustedes es, en vez de molestarse, en vez de dejarse provocar por una majadera maleducada, que es la mejor evidencia de cómo va la generación que va a tener la responsabilidad o de destruir Estados Unidos o de cambiar de curso y decir, estamos equivocados. No podemos seguir este camino. No podemos llevarlo. Y habrá gente que no va a estar de acuerdo conmigo y eso yo lo celebro. Pero no es verdad que en República Dominicana tenemos que ponernos a la defensiva. Porque una loca vieja que no ha leído ni vivido lo suficiente, porque está hiperadoctrinada, porque no tiene capacidad de razonamiento propio, porque se lo anularon, me va a poner a mí a defenderme como cada vez que una gente, no, yo tengo amigos pájaros, yo no soy homófobo. El famoso argumento, no, nosotros no hay que darle explicaciones a nadie. Es que los hechos se cuentan solo en República Dominicana. Es que si fuéramos un país racista, viviéramos como estaban en África en el año 89, cuando cayó el apartheid. O no conocen ese capítulo de la historia. Y tú vas a decir, en 1989 en el mundo había un país, y todavía hoy hay países que tienen esclavos que los venden como arroz en 2023. Pero no es la realidad de República Dominicana. Esos países no le importan mucho a los defensores de los derechos. A estos supuestos, ¿cómo se llaman? Justicieros, porque se llaman Social Justice Warrior, que es lo que ustedes vieron, Warrior, la vaina esa. Son justicieros sociales. Y ya para cerrar, en 1984, Judy Bethmanoff, en una entrevista bien extensa que dio de casi 2 horas a un programa de televisión en Estados Unidos, este hombre era miembro de la KGB, había servido en varios puntos del planeta, dentro de ellos la India, luego desertaría en 1969 más o menos y terminaría exiliado en Canadá. Murió a principios de la década de los 90, por ahí más o menos, finales de los 80, pero dejó un documento en esa entrevista que ha sido objeto de estudio durante los últimos casi 40 años. Y es lo que hizo la Unión Soviética con gran parte de Occidente, que fue penetrar sus universidades, penetrar la clase intelectual para desde adentro derrumbar el sistema. Y 30 y pico años después, Yuri no vivió, la Unión Soviética no sobrevivió, pero los efectos están ahí. Y no es teoría conspirativa, porque hay gente que no, teoría conspirativa, Alberto, tú sabes que él se endroga, y cuando se endroga se pone a leer el libro que lo ponen más loco, no. No, yo no me endrogo, yo bebo, y cuando bebo no leo. No, porque uno como que se marea. Se marea, exactamente. Él habló de la subversión ideológica y él dice que es el proceso que es legítimo, abierto, que puedes verlos con tus propios ojos. Todo lo que tienen que hacer todos los medios de comunicación estadounidenses es quitarse los plátanos de los oídos con lo que está pasando. Dijo él en ese año, 1984. Abrirles los ojos y podrán verlo. No hay ningún misterio, no tiene nada que ver con el espionaje. Sé que la recopilación de inteligencia de espionaje parece más romántica. Él habla del trabajo que hacía la KGB. Dice, no, pero ese no era nuestro trabajo. Probablemente venda más desodorante a través de esta publicidad. Por eso los productores de Hollywood están tan locos con los thrillers del tipo James Bond. Pero en realidad el principal interés de la KGB no está en absoluto en el ámbito de la inteligencia, de la obtención de información de otros estados. Según mi opinión y la de muchos desertores, dice Yuri, de mi calibre, solo alrededor de un 15% del tiempo, dinero y mano de obra se dedica al espionaje como tal. El otro 85% es un proceso lento al que llamamos subversión ideológica o medidas activas o guerra psicológica. Lo que básicamente significa es cambiar la percepción de la realidad de cada estadounidense hasta tal punto
que a pesar de la abundancia de información, nadie sea capaz de llegar a conclusiones sensatas en aras de defenderse a sí mismo, a su familia, a su comunidad y a su país. Es un gran proceso de lavado de cerebro que va muy lento y se divide en 4 etapas básicas, siendo la primera la desmoralización. Se necesita de 15 a 20 años para desmoralizar una nación. ¿Por qué tantos años? Porque este es el número mínimo de años necesarios para educar a una generación de estudiantes en el país de tu enemigo, expuesto a la ideología del enemigo. En otras palabras, la ideología, en este caso el marxismo o el marxismo-leninismo, que dice él en 1984, habla de ese particular, pero esto se aplica a todo. Dice él en ese entonces, el resultado lo puedes ver en la mayoría de personas que se graduaron en los años 60, desertores o intelectuales a medias, ocupan ahora puestos de poder en el gobierno y la administración pública, las empresas, los medios de comunicación y el sistema educativo. Estás atrapados con ellos. No puedes deshacerte de ellos. Están contaminados, están programados para pensar y reaccionar ante determinados estímulos siguiendo un patrón determinados. No puedes cambiarle la opinión. ¿Y ustedes saben en cuál proceso estamos nosotros desde hace casi 3 décadas? En el primer paso. Como sociedad nos han ido desmoralizando frente a un problema que no es nuestra culpa. Y ese sentimiento de vergüenza al que nos someten, de escarnio como fue sometido ayer el presidente, ese proceso de avergonzarnos porque somos unos malditos racistas, xenófobos, tránfobos, esclavistas, desgraciados, hijos de perra, nos hace bajar la cabeza y nos pone a pensar, ¿qué puedo hacer para cambiar esta percepción? Yo no quiero que piensen así de mí. No, porque pasa entre millones. No voy a decir eso, porque es que van a pensar que eso es racista. Es que si digo que se queden en su país y no vengan para acá porque no cabemos, me van a poner el estigma, la etiqueta de un maldito xenófobo racista y nadie quiere serlo. Y cuando eso se completa, mis estimados, ustedes saben lo único que queda. La erosión total de la identidad y del sentido de pertenencia de la población respecto al país en donde reside. Y nace en ese individuo un odio por lo que él es, un odio por de dónde viene, y los símbolos que te identifican empiezan a convertirse en símbolos de odio, en símbolos de todo lo negativo. ¿No me lo creen? Como es la bandera de Estados Unidos ahora. ¿No me lo creen? Miren hacia España. Quédense en el jueguito de ir a insultar a una pendeja a Instagram y no se pongan a ponerle atención al verdadero problema. Que más allá que aquí paran 35% de las haitianas y de que aquí hayan 3 millones, el problema es más complejo que eso. Pero uno lo dice y no lo quieren entender. Son las 7:44, ya venimos de ese ritmo de la mañana, de ritmo 96.5. El ritmo de la mañana, de ritmo 96. HIMS Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.